Dios me lo había dado y resulta que me alcanzan un papel con la visión de un líder celular y justamente el texto que estaba en cuenta allí en la portada de esa visión era justamente el de Isaías 54. Y fue como confirmación, de hecho tenía ya la confirmación previa de parte de Dios de que era el tema que tenía que compartir con todos ustedes. Pero fíjense lo que dice Isaías 54. Por si no lo saben, este capítulo está en medio de varios más y tienen que ver con las promesas de Dios al pueblo de Israel de restaurarlo. Estaba sufrido el pueblo de Israel, venía de ser vapuleado, derrotado, vencido, venía de fracaso en fracaso y viene la promesa de un Mesías que iba a restaurar todas las cosas, que iba a traer un nuevo tiempo, una nueva historia, un nuevo empezar y por supuesto cosas grandes y mejores. Y por supuesto el título que se me ocurrió es Algo muy grande viene. Y días antes yo le había dicho a mi esposa, estoy presintiendo que algo grande viene. Y justo cuando Dios me confirma este texto, lo vi clarito. Está perfectamente delineada la promesa de Dios que tiene para su iglesia, para su pueblo. Así que vamos a verlo, pero por supuesto, si no crees, obviamente eso grande no vendrá y todo quedará en una mera palabra que escuchaste y voló y te pasó de largo. Las cosas que se escuchan en la iglesia tienen que ver con cosas que propone Dios y cuando leemos la palabra son promesas de Dios que se cumplen inexorablemente. Así que, por favor, prestemos atención a la lectura de Isaías 54 a partir del versículo 1. No está en la pantalla, así que sigamos en la Biblia la lectura detenidamente y vamos a hacer algunos paréntesis aquí para explicar algo. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Aquí hay una especie de contradicción, como de repente una persona que está frustrada, amargada, porque es estéril, porque no tiene hijos, porque no puede procrear, de repente se le pide gozo, se le pide regocijo, se le pide que levante una canción y que haga gritos de júbilo. Es como que de repente, ¡uy, qué locura! Sin embargo, así son las cosas de la fe. Las cosas de la fe son para los que la creen. Y por eso dice que necesitamos creer para ver, no ver para creer. Y aquí hay una promesa clara, principalmente para los que están sufriendo de esterilidad, falta de frutos, falta de recursos, falta de producción, por así decirlo, si lo ves desde el punto de vista de un negocio, de una empresa. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, espiritualmente, tiene que ver con frutos espirituales, cosas que van a surgir a partir nuestro para bendición de muchos. Por lo tanto, hay una promesa de parte de Dios aquí y tiene que ver con crecimiento, con multiplicación. Dios había puesto al pueblo de Israel para que sea luz de las naciones y el pueblo de Israel se encerró. Y eso le trajo depresión, pero también fracaso, persecución, dispersión y todas las maldiciones, hasta que viene la promesa de parte de Dios, aquí junto con la promesa del Mesías, y le dice, regocíjate, oh estéril. Es como que le dice, tené buen ánimo porque hay cosas que van a cambiar en tu vida. Lo que has sufrido vas a dejar de sufrirlo. Si antes no tenías fruto, recursos o prosperidad o una buena cosecha, bueno, todo eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que era imposible humanamente de pensarlo, ahora va a ser posible. Y aquí entra el tema de que muchas veces nosotros pensamos de que las cosas vienen naturales. Cuando pensamos con nuestra mente tan limitada, finita, pero cuando entramos en el camino de la fe, las cosas vienen sobrenaturales. Y ahí entra la intervención de Dios. Bueno, yo me enganché aquí, pero ya tendría que haber entrado en el mensaje. Sigamos leyendo, por favor. Dice el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Es decir, anímate a creer un poco más. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas.
porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, con mayúscula, o sea, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y aquí pasamos al versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y pasamos al versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Bueno, aquí nosotros tenemos 3 cosas que tenemos que hacer. Debemos hacerlas. Y 4 que hace Dios. Así que vamos a comenzar con las cosas que debemos hacer nosotros. Y lo primero que debemos hacer es creer la promesa. Hay promesas de parte de Dios, pero hay gente que no las cree. Y la promesa de Dios se cumple. Y es el problema que tiene el pueblo de Dios. Se ha detectado que la mayor incredulidad se encuentra en las iglesias. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. No creen las promesas de Dios. Hay promesas para todo tipo, para cada necesidad, pero necesitas creerlas. Y el creer es afirmación, es seguridad. Fíjense lo que dice el versículo 1. Regocija tu estéril la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Es como que de repente vos esperás algo de lo que naturalmente tendría que venir, pero no viene. Y sin embargo, de lo que menos esperás, viene. Así es Dios. Nos sorprende milagrosamente con sus milagros, con sus maravillas, cosas que vienen por su gracia y su misericordia a nuestra vida para asistirnos, porque Dios es sobrenatural. Si hay algo natural, bueno, no depende de Dios, depende del hombre. Y por eso el hombre se ve frustrado, limitado. Pero cuando encomienda a Dios su causa, cuando invoca a Dios y cuando hace a Dios el único que puede ayudarlo como fuente máxima de su sustento, ahí las cosas comienzan a fluir de una manera sobrenatural y es por eso que el hombre se ve sorprendido y maravillado. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Moisés se sorprendió e inclusive se maravilló cuando vio el mar que se abrió, imagínense, y pasó en seco. El pueblo de Israel y los discípulos se sorprendieron y se maravillaron cuando vieron a Lázaro salir después de haber estado 4 días muerto y hediondo. Se sorprendieron, dijeron, uy, ¿qué es esto? También se sorprendieron los israelitas cuando vieron que Moisés golpeó la roca y salió agua. Y cuando iban por el desierto en medio de la noche y una columna de fuego los guiaba, se sorprendían también. Y también cuando la nube de día les cubría del sol que podría afectarles con el calor, se sorprendieron también. Y así nos sorprendemos nosotros cuando Dios nos asiste de manera sobrenatural y milagrosa. Y decimos, no puede ser, pero indudablemente es porque es Dios quien intervino a mi favor. Y es cuando creemos. Si no creemos, no vamos a ver la intervención de Dios nunca. Por eso hay creyentes que pecan por incredulidad, porque reciben la promesa, pero no la creen. Promesas de que van a ser bendecidos y no creen que serán bendecidos, que Dios los puede usar con poder y no creen que van a ser usados con poder. Algunos dicen, no, esto es para otros. Algunos niegan la posibilidad de que Dios los pueda utilizar. Por incredulidad dicen, no, no es para mí esto. Dios promete y cumple y yo recibo, creo y empiezo a caminar en esa creencia sin ningún tipo de duda, porque he decidido aceptar la promesa. Por eso cuando yo les digo desde el frente, y lo hago a propósito obviamente,
Dios te bendiga, pregunto, ¿alguno recibe esta promesa de bendición? Y algunos me dicen amén, 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 pero otros, o la mayoría, no responden nada. Puede ser que estaban distraídos, pero lo cierto es que cuando yo recibo una promesa de bendición, la tomo y digo es para mí. El otro día escuchaba a mi esposa hablar muy bien de una hermana de la iglesia que está liderando varias células y hablaba maravillas, realmente la puso al lado de Jesús a esta hermana. Y cuando me encuentro con esta hermana le digo, te felicito porque le escuché a mi esposa hablar muy bien de vos y realmente doy gloria a Dios por tu vida. Y me dice, ay pastor, mire, recibí una promesa de que mucha gente va a venir a mí sin que me conozca y gente que ni siquiera conocí va a venir y va a formar parte de mis células. Es una promesa, la recibió y está caminando en esa promesa. Nosotros tenemos que cabalgar en la palabra de Dios, montarnos en las promesas de Dios, creerlas y decir, como dice la palabra, sí y amén, se cumplen, porque no es Dios hombre para mentir. ¿Cuántos entienden eso? Por eso cuando vos recibís la promesa, estás recibiendo algo que comienza como una semilla a dar fruto y a provocar en vos cambios que van a darse gloriosamente. Ahí comienza un nuevo camino, una nueva etapa, una nueva dimensión. Porque si no has recibido esa promesa, es como que vas a quedar en el pasado, en lo mismo de siempre, y nada va a suceder de nuevo porque no estás haciendo nada diferente. Pero cuando entras a creer en las promesas de Dios, Dios comienza a añadir muchas cosas nuevas a tu vida, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que están determinadas para todos los que lo aman. Por eso aquí hay un pueblo que cree, pero tiene que creer sin dudar y aferrarse a la promesa de Dios para que eso se cumpla. Y la promesa aquí es crecimiento, multiplicación. Oh estéril, la que no daba luz, la que no estuviste de parto. De repente vos podés decir, es para mí. No lo digo por la parte física o biológica. Hace poco recibimos de Córdoba a parientes que vinieron a hacerse un montón de trámites con el tema de poder tener hijos. Y están gastando una fortuna también en todos los análisis. Pero aquí hay un tema que tiene que ver no solamente con eso, sino también con lo espiritual. Podría decir, yo todavía nunca tuve frutos. Nunca nadie aceptó a Cristo por mí. Yo hablé y hablé y hablé y hablé, pero no, nadie acepta a Cristo, nadie me cree, nadie decidió venir a la iglesia por mí. Me las paso invitando, pero no creen, o no sé qué pasa. Pero la promesa es que vas a empezar a dar frutos y te vas a sorprender. Y aquí lo que me llevó a pensar también es que a veces uno espera mucho de quienes a lo mejor no son los que van a dar frutos, pero cuando otros que aparentemente no van a dar frutos son los que más van a dar frutos. Eso es lo que nos dice la palabra aquí, pero la promesa se cumple inexorablemente. Amén. La segunda cosa que debemos hacer es prepararnos. Dice el texto, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Prepararnos. Nosotros tenemos que prepararnos aquí. Dios quiere que trabajemos con nuestra mentalidad abierta para el cambio, para el crecimiento, para la multiplicación. Por eso dice Romanos capítulo 12, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Yo tengo que entender lo que va a suceder a continuación. Si no, Dios no puede hacerme entrar en una nueva dimensión. Es como aquel muchacho o aquella chica que quiere tener novio, pero no se prepara para el noviazgo o se prepara demasiado. O aquel que quiere casarse y no se prepara para el casamiento y tiene una mentalidad de individualista, de egocentrismo, y de repente no se da cuenta que cuando se une a otra persona va a estar tratando de hacer feliz a la otra persona, no de que el otro lo haga feliz a uno. Yo sé que con esto te puede sorprender, pero muchos se casan para ser feliz y el matrimonio no te da la felicidad. La verdadera felicidad te la da Dios y el hecho de que vos hagas feliz al otro. Pero si vos esperás que el otro te haga feliz, vas a morir infeliz.
Uy, disculpa, te ofendí. Perdón. Pero lo cierto es que es así. Cuando nos brindamos para bendecir al prójimo, Dios nos bendice a nosotros. Pero tenemos que prepararnos. Una persona quería ponerse de novio y de repente no se preparó y se sorprendió porque de repente se enojaba porque la novia le decía tenés que estar conmigo y no con tus amigos y se vivían peleando. Después otro que no se preparó para casarse, se casaron y también sucedía lo mismo. Se peleaban porque el muchacho o la chica no querían dejar sus amistades y se la pasaban con sus amistades, menos en la comunión íntima familiar que debían edificar juntos en pareja. Nosotros tenemos que prepararnos para las nuevas etapas, porque si no nos van a sorprender. Una mamá que espera un hijo, obviamente se prepara, dice tengo que comprar el biberón, tengo que comprar el chupete, tengo que comprar la cuna, y de repente la piecita que estaba dedicada a todos los cachivaches, bueno, tengo que sacarlo, correrlo, y ahí va a dormir mi hijo o mi hija. Pero cuando no existía la ecografía, de repente la mamá que esperaba un hijo, de repente le cayeron dos, como fue el caso de mi mamá. Tuvo que salir corriendo a buscar otro babero, otro chupete, otra mamadera, porque no estaba preparada. ¿Y qué decir de que aparecieron 3 trillizos cuando no existía la ecografía? Bueno, tenemos que estar, bueno, ahí hay otro de mellicitos. Tenemos que estar preparándonos todo el tiempo y la preparación tiene que ver con los cambios. Yo estoy preparado para la nueva etapa, estoy preparado, acepto la nueva etapa. ¿Quiero entrar en una nueva etapa? Son todas preguntas muy importantes, porque si no las respondemos, Dios no mueve un dedo. Dios te da la revelación, vos la recibís, es una invitación cordial de parte de nuestro Dios que te dice, ¿te animás a entrar a caminar por fe en esta nueva vida espiritual? Porque lo que viene es mucho mayor y mejor y bendiciones porque Él solo bendice. El diablo maldice, Dios no maldice, es el diablo el que maldice. Y sin embargo vos decís, no creo, estoy cómodo, prefiero quedarme así, no me muevo, ya elegí esta mi forma, me conformé. Y el conformarnos es pecado. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo decido, Señor, recibo la promesa, la acepto, empiezo a caminar por fe, comienzo a preparar mi vida para una nueva etapa. Porque sé que vienen cosas diferentes, yo no estoy acostumbrado, sé que vienen cambios para los cuales no estoy preparado, pero confío en ti, confío en que me vas a ayudar, en que no estoy solo ni desamparado, sino que Dios está conmigo como poderoso gigante. Cuando vine aquí a Luján, te puedo asegurar que tuve miedo, no sabía lo que me esperaba, me habían hablado muy mal de Luján. No me habían hablado nada, era lo que me decía el diablo a mi mente. Te va a ir mal, me decía de todo en mi mente. El único que te puede decir cosas malas es el diablo, pero si vos le crees. Pero tenía cierto temor, decía, ¿qué va a pasar? Tengo familia, tengo hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Y era como que era nuevo todo, pero gracias a Dios, la misericordia de Dios nunca faltó. Tu misericordia, oh Dios, nunca faltó, tu gracia tampoco. ¿Estás escuchando, iglesia? Debes prepararte para la nueva etapa. Hay gente que dice, estoy bien así, no voy a cambiar, todo va a seguir igual. ¿Para qué prepararme? Y aún algunos así y todo esperan nuevas cosas. Y no se pueden esperar nuevas cosas cuando se hace siempre lo mismo. La tercera cosa que tenemos que hacer nosotros es tener convicción. Y eso te da seguridad. Dice el versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Acá la afirmación es te extenderás. No hay una suposición. Vas a ser bendecido, vas a prosperar, vas a expandirte, vas a crecer, vas a progresar. De repente vos no lo crees a eso y vos pensás me va a ir mal, no va a funcionar, todo va a ir en contra, yo soy un perdedor. Es lo que el maligno te siembra en la cabeza.
y vos lo creés. En vez de creer la promesa de Dios, decidís creer todo lo que te viene a la mente para creer que vas a ser un fracasado. Aquí la promesa es que vas a expandirte, vas a crecer, vas a multiplicar, vas a ser una persona realmente pudiente, que vas a poder inclusive sobreabundar en buenas obras. ¿O has creído que toda la vida te va a faltar y vas a andar siempre rascando el tacho y que no vas a tener nunca para subsistir? Hay gente que piensa eso, por eso vive eso. Lo que cree, lo tiene. Pero si vos crees las promesas de Dios, Dios te va a confirmar sus promesas haciéndolas realidad en tu vida. Por eso debemos tener convicción. La convicción es lo que nos da seguridad. Y fíjense, si vemos en el diccionario, justamente una definición de convicción es seguridad. Seguridad. Y por supuesto hay espíritu de convicción, según dice el diccionario, fuerza de convicción, poder de convicción. Pero lo cierto es que la convicción tiene mucho poder. Por eso te invito a que cuando hagas algo, lo hagas a conciencia, segurísimo, sin duda alguna. Y eso se supone que antes has orado, has pedido consejos y después te metiste con cabeza y todo. Y empezaste a caminar por fe, creyendo que Dios a tu paso te iba a empezar a abrir las puertas y aderezar las mesas, como lo hizo con Moisés. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso cuando tengas seguridad, cuando estés preparado, cuando recibas la promesa, es cuando Dios va a empezar a hacer realidad lo que Él prometió para nosotros. Y aquí están las 4 cosas que yo veo que se dan inexorablemente cuando nosotros entramos en este camino de fe. La primera de ellas es que Dios te hará olvidar tu sufrimiento pasado. El pasado forma parte de nuestra vida, pero algunos lo tienen presente, no pueden olvidarlo, principalmente aquellos que han sido traumados, abusados o han sido vapuleados, traicionados. Hay gente que no puede olvidar por el rencor, el odio, la bronca, y eso los alimenta, les hace autojustificar su odio o su rencor. Y eso no es otra cosa que energía maligna que te juega en contra. Dios hará olvidar tu sufrimiento pasado. Dice el versículo 4, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. A los que están atentos, ¿sabés lo que significa esto? Que va a haber un antes y un después bien marcado. Algo va a suceder por la promesa de Dios, por la fe puesta en acción, que va a dar un antes y un después en tu vida. Y va a quedar tu pasado totalmente sepultado bajo la sangre de Jesús. Podrá venir alguien a decir, yo sé quién sos vos, yo sé lo que hiciste vos. Y vos no le vas a mentir, no le vas a decir, no, yo no fui ese. Pero le vas a decir, tenés razón, yo hice eso y muchas otras cosas más, pero era porque estaba en oscuridad, en tinieblas, bajo el gobierno de Satanás, haciendo las cosas que propone el mundo y que el mundo aprueba. Pero ahora mi vida cambió, ahora estoy en Cristo Jesús. Como fue el caso que les conté hace un tiempo cuando estábamos liberando a una persona en Parque Chacabuco y una mujer allí estaba revolcándose, insultando, y lo señaló a Freddy y le dijo, vos eras mío. Y Freddy le dijo, tenés razón, yo era tuyo, pero ahora soy de Cristo. Nadie puede negar su pasado, pero qué triste es de que muchas personas vivan en su pasado y que ese pasado los atormente. Él sabe todo lo que hemos hecho, Él sabe todo lo que pasó con nuestra vida, pero nosotros tenemos que confiar en que Él va a intervenir para hacer libre nuestra vida de nuestro pasado corrupto y pecaminoso. ¿Cuántos están entendiendo? La segunda cosa que Dios va a hacer es que será tu proveedor. Dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque tu marido es tu hacedor. Y aquí pone la figura del marido, pero fíjense, hacedor con mayúsculas, se está refiriendo a Dios. Lo pone a Dios como el marido, y es el marido de la iglesia.
es el que interviene a favor de su pueblo, de los llamados. Pero qué lindo es para aprovechar esto y poner la figura del marido aquí, porque el marido tiene una figura protagónica en los hogares. Es el que asume el mando, es la cabeza del hogar, es el que dice, nuestra familia va a ir para allá. Es el que está bajo la guía de Dios, si es una persona consagrada, y Dios lo guía para llevar a su familia a buen puerto, el cielo. Pero de repente si el marido es un tiro al aire y es una persona que no le importa nada y que lo que menos hace es consagrarse, orar, ni leer la Biblia, obviamente no va a tener la guía de Dios. Y lo va a guiar el diablo o influencias de por allí. Y es bueno que los jóvenes que piensan casarse también vean eso, porque la figura del hombre es muy importante, es proveedor, es protector, es el que va a guiar a su familia a buen puerto. Como dijo una vez, mi esposo me conquistó por sus poesías y después el esposo resultó ser un bohemio y que se la pasaba escribiendo poesía, pero lo que menos hacía era trabajar. Yo la conquisté a Katy con mis poesías. Quiero ser las dos niñas de tus ojos, las metálicas cuerdas de tu voz, el rubor de tu sien cuando meditas y el origen tenaz de ese rubor. Quiero ser esas manos invisibles que manejaron por sí la creación para hacer de tu vida y la mía un mundo mejor para los dos. ¡Ah! Esa fue una de mis poesías. Pero obviamente si después no trabajaba, no comía. No se vive de poesía. Pero hay quienes están teniendo una idea equivocada. Hoy hay jóvenes que no son proveedores. Hay jóvenes que son hiperdependientes de sus padres. Otros que no están siendo hiperdependientes, no están trabajando como debieran trabajar. Y proveer el sustento a su familia dignamente. Y si es un hijo o una hija de Dios, nunca le va a faltar el pan, pero tampoco tiene que dar mal testimonio, sino ser un buen testimonio en su hogar para poder hacer de esa familia una familia digna, porque la Biblia dice en la carta de Pablo a Timoteo, el que no provee a su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso tengamos en cuenta que hay muchas cosas que el hombre provee: protección, dirección, cuidado, guía, apacentamiento y todo lo que viene de parte de Dios, porque lo aprende de parte de Dios, porque es responsable por su casa, por su familia. Por eso, hombre, por favor, realza tu valía como hombre y comenzá a guiar a tu familia o guiar a tus hijos en caminos de santidad. Hombres, amén. Hombres, amén. La tercera cosa que Dios hace, Dios tendrá misericordia y te dará paz sin fin. Mira lo que dice el versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Fíjense, aquí presenta Dios un panorama que podría ser tétrico. Cataclismos, tsunamis, montes que tiemblan, situaciones que parecen terremotos o situaciones que pueden afectar tu vida de gran manera. Sin embargo, la promesa, ¿cuál es? Que no va a faltarte su misericordia y su paz. No sé cómo lo va a hacer, pero lo cierto es que si estamos entregados a Él, caminando en fe, creyendo sus promesas y su palabra y queriendo agradándole en todo, Dios va a hacer que eso no te abrume, no te esté afectando. Por eso algunos dicen que hay un espíritu de martirio. Cuando fue apedreado Esteban, el primer mártir de la fe, dice que mientras estaba siendo apedreado, él veía la gloria de Dios. Él veía la gloria de Dios, no estaba viendo las piedras, no estaba esquivando las piedras, no estaba mirando a los agresores, él estaba viendo la gloria de Dios. No me preguntes cómo lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer si estamos en ese camino de santidad, queriéndole agradar en todo.
porque Dios cumple sus promesas y te dará y tendrá misericordia y te dará paz sin fin. Amén. Por eso cuando entras en una nueva etapa van a suceder cosas inesperadas, pero confía que Dios va a estar con vos. Él no te va a dejar solo, Él no te va a desamparar. Esa es la gloria de su promesa que se cumple en nuestras vidas. Y la última y mejor para mí que veo y que se proyecta hacia la nueva generación es la promesa de que Dios bendecirá a toda tu familia, no a parte de tu familia, no a uno de tu familia, a toda tu familia. Dice el versículo 13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con la enseñanza de la palabra de Dios viene la paz. Con la revelación de la palabra de Dios viene la paz. Cuando yo recibo la guía de Dios a través de su palabra, tengo paz. Ahora, si no la leo, esa paz va a faltar. Si no la entiendo, esa paz va a faltar. Si yo no tengo comunión con Dios a través de su palabra, esa paz va a faltar. Por eso hay gente que no puede dormir de noche. En el primer culto una persona me pidió oración diciéndome, estoy torturado, no puedo dormir de noche. Es una persona que está lleno de medicamentos, ya de hace muchos años. Empezó a venir ahora a la iglesia. Nosotros confiamos en la intervención de Dios y tomamos las promesas de Dios, las recibimos por fe, nos aferramos a ella y empezamos a creer y a marchar creyendo de que Dios, a medida que yo camino en fe, Dios va añadiendo su gracia, bendición. Dios provee lo que yo necesito para que no me falte ningún bien de Él. ¿Cuántos lo entienden? Por eso te animo a creer las promesas de Dios, pero también te animo a experimentarlas y a verlas cumplidas en tu vida. Amén.